¿Alguna vez te has imaginado que alguien pudiera seguir a Jesús en secreto? José de Arimatea fue exactamente ese hombre, un fariseo respetado, parte de un grupo conocido por sus rigurosas leyes religiosas y por su abierta oposición a Jesús. Pero José era diferente. Dentro de él, en silencio, crecía una profunda admiración por Jesús y por sus enseñanzas revolucionarias. Durante mucho tiempo, José vivió esa dualidad, manteniendo su fe oculta por miedo al juicio de los demás. Pero llega un momento en que debe elegir entre seguir escondido o asumir públicamente en qué cree. Y cuando eso sucede, ocurre de una manera sorprendente y valiente. ¿Quién fue, al fin y al cabo, José de Arimatea? ¿Qué llevó a este hombre, acostumbrado a la comodidad del anonimato, a exponerse justo en el momento más difícil y peligroso posible? Prepárate para conocer la inspiradora historia del fariseo que se atrevió a revelar su fe en el momento más inesperado, demostrando que a veces los mayores actos de valentía ocurren en silencio, hasta que necesitan ser revelados al mundo. Entre los nombres que marcaron la historia de la crucifixión de Jesús, hay uno que aparece de manera discreta, casi silenciosa, pero que, en el momento justo, brilla con una fuerza sorprendente: José de Arimatea. La Biblia lo presenta como un hombre rico. Mateo capítulo 27, versículo 57, alguien con bienes y con influencia. Pero él era más que eso, miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, formado por ancianos, sacerdotes y maestros de la ley. Ese era el grupo responsable de juzgar asuntos religiosos, y en ese tiempo fue el mismo grupo que condenó a Jesús a muerte. Sin embargo, José de Arimatea no era como los demás. Mientras muchos en el Sanedrín estaban llenos de orgullo, poder y vanidad religiosa, José de Arimatea era conocido por su integridad. El Evangelio de Lucas lo describe como un hombre bueno y justo. Lucas capítulo 23, versículo 50. Un elogio raro en las Escrituras. No solo era respetado por fuera, era íntegro por dentro. Pero lo que más lo diferenciaba no era su posición, sino la expectativa que llevaba en el corazón. Marcos capítulo 15, versículo 43, dice que José de Arimatea era alguien que esperaba el reino de Dios con sinceridad. Eso lo cambia todo. Muchos de los líderes religiosos de aquella época hablaban del reino, pero lo veían como un imperio político, una liberación de Roma, una recuperación de la gloria nacional. José de Arimatea, sin embargo, esperaba algo más profundo. Tal vez no supiera exactamente qué era. Tal vez ni siquiera pudiera explicarlo, pero su corazón anhelaba algo verdadero, eterno, algo que los rituales no podían llenar. Y entonces apareció Jesús. José de Arimatea debió haber escuchado los relatos. Un carpintero de Galilea sanando ciegos, multiplicando panes, enseñando con autoridad. Luego, tal vez fue a verlo en persona, entre la multitud. O quizás escuchó conversaciones dentro del mismo Sanedrín, donde los fariseos se reunían para discutir cómo lidiar con ese hombre que desafiaba el sistema. Cuanto más conocía a Jesús, más era confrontado el corazón de José de Arimatea. Aquello que él esperaba en silencio, el reino de Dios, comenzaba a tomar forma ante sus ojos. Pero había un problema. Estaba rodeado de líderes que odiaban a Jesús. El ambiente a su alrededor era hostil. Las reuniones estaban cargadas de rencor, y él, solo en su convicción, no estaba de acuerdo con el rumbo que las cosas estaban tomando. Lucas capítulo 23, versículo 51, lo confirma claramente. No había estado de acuerdo con la decisión ni con los actos de los demás.
José no participó en la condena de Jesús, estaba en desacuerdo, aunque en silencio tomó una posición en su corazón, y esa postura ya era una señal de que algo más grande estaba ocurriendo dentro de él. Imagina el dilema: formar parte del grupo más poderoso de la religión judía, estar rodeado de voces que gritan contra Jesús, y aún así escuchar una voz más suave dentro de sí que dice: Él es a quien esperabas. José representa a ese tipo de persona que está dentro del sistema, pero no está atado a él, que ve los errores de los demás, pero no se deja contaminar, que escucha las calumnias, pero no permite que su corazón se llene de odio. Él es como una luz encendida en una habitación oscura, un hombre que espera en silencio, pero que no ha perdido la esperanza. Es importante entender que Dios muchas veces planta a sus siervos en lugares inesperados. Dentro del Sanedrín, donde tramaban la crucifixión del Hijo de Dios, había un hombre justo, íntegro y sediento de la verdad, y aunque aún no se había manifestado públicamente, Dios ya lo veía como un discípulo. José de Arimatea es la prueba de que no todos los que están en medio de la religión están lejos de Dios, y que a veces la fe nace, crece en silencio, se desarrolla en lo oculto, hasta que llega el momento de florecer. Y ese momento se estaba acercando, porque el hombre que durante tanto tiempo esperó el reino de Dios, pronto tendría la oportunidad de recibirlo en sus brazos. La fe de José de Arimatea nació en el corazón, antes de manifestarse en sus acciones. Él estaba allí, entre los más poderosos de su tiempo, uno de los miembros del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, rodeado de hombres que conocían la ley, que hablaban en nombre de Dios, pero que irónicamente se oponían al propio Hijo de Dios. Y José de Arimatea lo sabía. Veía el odio en los ojos de los fariseos, los celos disfrazados de celo religioso, la impaciencia frente a la verdad, y sentía que algo diferente brotaba dentro de sí. La Biblia es clara al afirmar: José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos. Juan capítulo 19, versículo 38. Eso lo dice todo. José ya creía. No era solo un simpatizante, no era simplemente un admirador. Él ya se había rendido en su corazón, ya había reconocido que Jesús era más que un profeta, más que un maestro. Él era en verdad el Mesías. Pero no conseguía decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque vivía el dilema que muchos aún viven. ¿Cómo seguir a Cristo en un ambiente que lo rechaza? Ser discípulo para José de Arimatea no era solo una cuestión espiritual, era una decisión que ponía en riesgo su reputación, su posición e incluso su seguridad. Era alguien de prestigio, tenía influencia, su nombre era conocido, su opinión respetada, y al mismo tiempo veía a Jesús siendo escarnecido, perseguido, rechazado. ¿Cómo conciliar esos dos mundos? ¿Cómo mantenerse fiel a lo que el corazón decía, cuando todo el sistema a su alrededor decía lo contrario? ¿Cuántas veces debió haber regresado a casa en silencio, con el corazón oprimido por no haberse manifestado? ¿Cuántas veces escuchó mentiras dichas sobre Jesús y permaneció callado, no por cobardía, sino por miedo a perderlo todo? El miedo a ser expulsado del Sanedrín, el miedo a decepcionar a sus colegas, el miedo a ser ridiculizado, el miedo a ser perseguido, el miedo simplemente a ser juzgado. Pero aquí hay algo precioso. Incluso en el silencio, José de Arimatea ya era un discípulo. Jesús no exige una fe ruidosa. Él conoce el corazón. Él ve a los que lo siguen de cerca y también a los que lo siguen de lejos. Él sabe quién está caminando, incluso si da pasos tímidos. José de Arimatea representa a miles de personas que ya han creído, pero que aún no han encontrado el valor para decirlo.
Es el reflejo de aquellos que oran en secreto, que leen la Biblia a escondidas, que lloran en silencio al oír hablar de Jesús, pero que todavía están rodeados de voces contrarias. Aquellos que ya han sido tocados por Dios, pero que aún cargan con la lucha interior entre la fe y el miedo. Y es importante decirlo, Dios no rechaza esos corazones. Él trabaja con paciencia, planta la fe como una semilla y permite que crezca en el momento adecuado. José de Arimatea estaba en ese proceso. Su fe era real, pero aún no había salido al mundo exterior, y está bien. Dios sabía que el momento de florecer todavía llegaría. El dilema de José de Arimatea no es debilidad, es humanidad, y precisamente por eso su historia es tan importante, porque muestra que la transformación no siempre es instantánea, a veces es silenciosa, discreta, invisible, pero profunda. Él seguía asistiendo a las reuniones, seguía siendo llamado rabino, consejero, pero por dentro su corazón ya había cambiado de dirección. Ya no estaba del lado de los acusadores, estaba del lado de la verdad. Aunque aún no tuviera el valor de hablar, ya había decidido creer. Y tarde o temprano, la fe que es verdadera necesita salir del escondite, porque el amor de Cristo nos impulsa y el Espíritu de Dios trabaja hasta que aquello que fue creído en secreto se transforme en un testimonio visible. La crucifixión de Jesús fue el momento más cruel y solemne de la historia. Muchos de los que habían caminado con él, escuchado sus enseñanzas, presenciado milagros, ahora estaban escondidos, aturdidos. El maestro estaba muerto, el miedo hablaba más fuerte y la esperanza parecía haber sido sepultada junto con las palabras que él había dicho sobre la resurrección. Y es exactamente en este escenario, sombrío, trágico, sin esperanza, que José de Arimatea toma la decisión más audaz de su vida. Podría haberse quedado en silencio, como siempre lo hizo. Podría haberse quedado en casa llorando en secreto, lamentando no haberse manifestado antes, pero no fue eso lo que hizo. Por primera vez, José de Arimatea se levanta, no frente a sus amigos, no solo en oración, sino ante el propio gobernador romano, Poncio Pilato. José de Arimatea fue con valentía a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 43. Ese gesto parece simple, pero estaba cargado de riesgo y significado. Cuando José pide el cuerpo de Jesús, demuestra ante todos que es un seguidor de él. Deja de ocultar su fe, enfrenta a la religión de la que formaba parte y se expone delante de todos. Judíos, romanos, amigos e incluso enemigos. A partir de ese momento, ya no hay vuelta atrás. La fe que antes era escondida, ahora está clara y visible. Pilato, sorprendido por la rapidez de la muerte de Jesús, consulta a un centurión para confirmar la noticia. Una vez confirmado el fallecimiento, entrega el cuerpo a José, y es ahí donde la fe deja de ser solo interna. Se convierte en acción. José de Arimatea baja el cuerpo del maestro con sus propias manos, cuida del cuerpo herido, ensangrentado, golpeado, un cuerpo rechazado por todos, pero demasiado valioso para ser abandonado. Esa decisión de José nos enseña algo muy profundo. La cruz es el límite entre el miedo y la decisión. ¿Cuántas veces pospuso ese momento? ¿Cuántas veces deseó decir yo creo, pero guardó silencio? Ahora ya no había más tiempo. Jesús estaba muerto, y José entendió: o asumo mi fe ahora, o pasaré la vida arrepentido por no haber hecho nada. Esa es la marca de los verdaderos discípulos, no aquellos que siguen solo cuando todo va bien, sino los que se rebelan cuando el mundo entero da la espalda. En ese acto, José de Arimatea nos muestra que la fe madura exige valentía. Valentía para ir contra la multitud.
valentía para salir de las sombras, valentía para honrar a Jesús cuando nadie más quiere ser asociado con él. Mientras los líderes del Sanedrín celebraban el fin del profeta incómodo, mientras la mayoría de los seguidores estaban encerrados por miedo, José se movía. Él entendía que ese cuerpo no era cualquier cuerpo, era el de alguien a quien había esperado toda su vida. Él aún no sabía que el tercer día traería vida. No había visto la piedra removida, pero aún así actuó con fe. No sirvió a un Cristo glorificado, sirvió a un Cristo crucificado. Y eso exige más que palabras, exige decisión. José representa a los que tardan en exponerse, pero que en el momento justo no retroceden. Aquellos que quizás caminen durante mucho tiempo entre bastidores, pero que ante la cruz saben que ha llegado la hora de aparecer. Y cuando se acercó a Pilato, cuando pidió ese cuerpo, cuando sostuvo el peso del Salvador muerto en sus brazos, en ese momento dejó de ser solo un hombre justo. Se convirtió en testigo de la historia más grande que el mundo haya conocido. José de Arimatea no solo tuvo el valor de pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, fue más allá. Tomó para sí la responsabilidad de darle al Maestro un entierro digno. Algo raro, algo profundo, algo que hablaría más alto que cualquier discurso. La Biblia dice que José envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana limpia y lo colocó en su propio sepulcro nuevo, cavado en la roca. Mateo capítulo 27, versículos 59 y 60. Ese detalle es precioso. No ofreció cualquier lugar. Dio lo mejor que tenía. El sepulcro era nuevo. Nunca había sido usado, probablemente preparado para él mismo o para alguien de su familia. Pero en ese momento decide ceder ese lugar para el cuerpo de Jesús. Eso por sí solo ya sería grandioso. Pero él no estaba solo. Nicodemo, el mismo que una vez buscó a Jesús de noche, se une a él. Y lo que lleva en los brazos es demasiado simbólico como para ser ignorado. Alrededor de 100 libras de una mezcla de mirra y áloes. Perfumes costosos usados en los rituales de sepultura. Juan, capítulo 19, versículo 39. Estamos hablando de casi 35 kilos de esencias preciosas. Era una cantidad utilizada en entierros reales. ¿Puedes imaginar la escena? 2 hombres ricos, miembros del Sanedrín, ahora inclinados ante el cuerpo herido de Jesús, sus vestiduras manchadas con la sangre del crucificado, sus manos cuidando con reverencia de aquellas heridas abiertas. Ellos lavan, ungen con perfume, envuelven en lino fino, no dicen una palabra, pero sus gestos gritan fidelidad, gratitud, adoración. No estaban enterrando a un criminal, no trataban a Jesús como a un derrotado. Al contrario, estaban honrando a un rey, incluso cuando todo parecía perdido. Incluso cuando muchos pensaban que Jesús era solo uno más entre tantos que murieron a manos de Roma. José y Nicodemo sabían que allí había algo sagrado. Lo colocan en el sepulcro, envuelto en tiras de lino, rodeado de perfumes, y hacen rodar una gran piedra frente a la entrada. No hay multitud, no hay ceremonia pública, pero hay amor, hay fe, hay valentía. Este momento es uno de los más hermosos de todo el Evangelio, porque muestra que la verdadera devoción no depende del reconocimiento. José de Arimatea no esperó a que fuera seguro. Actuó cuando pocos habrían tenido fuerzas. Se acercó a la cruz cuando tantos se alejaron. Y eso nos enseña algo poderoso. La forma en que tratamos a Jesús en los momentos difíciles revela quiénes somos realmente. Mientras algunos lo llamaban blasfemo, José de Arimatea lo trataba como al Mesías. Mientras otros se burlaban de la cruz, él preparaba una tumba de honor. Mientras el mundo decía se acabó, él decía en silencio, yo aún creo. Y sin saberlo, José estaba cumpliendo una profecía. Siglos antes, el profeta Isaías ya había declarado,
Le asignaron sepultura con los malvados, pero con el rico fue en su muerte. Isaías capítulo 53, versículo 9. Sí, el Hijo de Dios fue crucificado entre ladrones, pero fue sepultado como un rey. Y ese rey fue honrado por un discípulo que durante mucho tiempo escondió su fe, pero que ahora la vivía con entrega total. José de Arimatea prestó su tumba, tal vez pensando que era un gesto final, pero el cielo ya lo sabía. Esa tumba solo sería usada por 3 días, porque el rey al que él sepultó resucitaría, y cuando eso ocurriera, la tumba de José se convertiría en el símbolo eterno de que la muerte no tiene la última palabra. La historia de José de Arimatea es como una semilla plantada en el suelo discreto del corazón, regada en silencio, protegida de la exposición, a veces oculta por la sombra del miedo, pero en el momento adecuado florece con valentía. Y cuando florece, deja huellas eternas. No todos los discípulos de Jesús gritaron «Hosana» en las calles. No todos estuvieron en la barca, ni en el monte, ni repartiendo panes. Algunos, como José de Arimatea, se formaron en el anonimato, lejos de las multitudes, lejos de los reflectores, pero nunca lejos de la mirada de Dios. José de Arimatea nos enseña que hay un tiempo para crecer por dentro y un tiempo para levantarse por fuera. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo, es verdad, pero cuando Jesús fue abandonado por casi todos, él no huyó, él se presentó. Cuando muchos se estaban escondiendo, José apareció ante Pilato. Cuando otros lamentaban en secreto, él pidió el cuerpo. Cuando todo parecía perdido, él ofreció su propia tumba. Su fe no fue la más rápida, pero fue firme en el momento en que más se necesitaba. Y eso es una gran lección para todos nosotros. No todo el mundo comienza su camino con Jesús de manera ruidosa. Algunos se van acercando poco a poco, con dudas, con miedos, con conflictos internos. Pero Dios conoce ese proceso. Él ve el corazón en silencio. Él escucha las oraciones que nadie oye. Él siente la entrega que aún no se ha revelado en público, pero que ya se está viviendo por dentro. José de Arimatea muestra que no importa cuánto tiempo te hayas tardado en tomar una posición, lo que realmente importa es lo que haces cuando se te exige fe. Y él hizo lo que pocos tuvieron el valor de hacer. En el momento justo, la fe de José de Arimatea floreció. Y floreció con honor, con reverencia, con generosidad, con valentía. Él no solo creyó, él vivió su fe. Él no solo respetó a Jesús, se entregó al Maestro incluso después de la cruz. Esta historia es una invitación para quien cree en secreto, para quien ama a Jesús, pero aún tiene miedo de exponerse, para quien siente que su fe todavía está madurando, para quien piensa que ya ha perdido demasiado tiempo. Para todos ellos, José de Arimatea dice, con su vida, aún hay tiempo, Dios todavía cuenta contigo, y en el momento justo, tu fe florecerá. Tal vez estés en silencio ahora. Tal vez tu fe esté escondida por causa de las presiones que te rodean, de la opinión de los demás, de la posición que ocupas. Pero entiende, Dios sabe dónde estás, y Él está preparando el momento adecuado para que tu fe se manifieste. Y cuando ese momento llegue, que hagas como José, que te levantes con valentía, que trates a Jesús como Rey, incluso cuando el mundo lo trate como un derrotado, que le entregues lo mejor de ti, incluso cuando parezca demasiado tarde, que le ofrezcas tu tiempo, tus recursos, tu posición, porque la fe verdadera no es aquella que se declara solo con palabras, es la que se prueba con actitudes. Y José de Arimatea nos mostró eso con belleza y profundidad. Él entró en silencio en la historia, pero salió como un hombre de fe viva, visible y transformadora,
un discípulo que vivió el Evangelio en el momento más oscuro y que con sus manos manchadas de perfume y sangre ayudó a preparar el escenario de la resurrección. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de José de Arimatea en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas, deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y te fortalezca en tu caminar con Cristo.